Yo ahí me ilusioné porque lo que me ofrecía era la libertad, es lo que me motiva. Poder formarse con Tony Robbins, a T. Harv Eker y poder a Robert Kiyosaki. Yo en 2008 me estaba formando ya con ellos. Bueno, yo vivía en Dubái, un conocido se aprovechó una parte, una debilidad mía que yo tenía ahí, una carencia, y me estafó, me robó pues 17 millones de euros. Yo empecé a validarme con el dinero y yo me creía, no era consciente porque cuando tienes tal cantidad de dinero, te descuidas realmente. Era necesario que eso me ocurriera, perder el dinero para perderme yo. Y a partir de ahí, empezar a entender, desaprender muchas cosas que había aprendido y empezar a tomar nuevamente conciencia de lo que yo aprendí en unos años. Y empecé a darme cuenta de que necesitaba hacer un cambio en mi vida, porque necesitamos ese placer. Claro, luego detrás de todo eso, la persona se puede sentir sola. O sea, yo creo que las personas que más resultados tienen a nivel empresarial, más influyente en el mundo de los deportes, son los que más ayudas necesitan. Yo, para llegar a donde llegué en su momento, tuve que deshacerme de compañías de toda la vida, inclusive hasta de mi familia, porque no me aportaban, porque no tenían la misma visión que yo. Y es que la vida son curvas, emprender son curvas, ser padre, ser madre son curvas, que te vas a encontrar con dificultades que te toca a ti resolver, y en función del tamaño del problema y en función del tamaño de tu grandeza, lo podrás gestionar de una mejor manera u otra, ¿no? La mejor manera para saber de quién te rodeas arruinándote es cuando ves a la gente correr, a todos los que se acercaban a ti, correr. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y como cada semana, hoy tengo un gran invitado desde Alicante, España, Josué Cornejo. ¿Cómo estás, Josué? Bienvenido. Muy bueno. Carlos, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que es fantástico. Mejor no puedo estar hoy en día con tu invitación. No, muchísimas gracias también por aceptar esta invitación a hablar con la audiencia de Hablando sin filtro. Y pues bueno, antes de que arranquemos, déjenme introducir brevemente a Josué y bueno, ya él nos va a contar más a detalle cuál ha sido toda su experiencia y su carrera, que es impresionante. Josué es emprendedor, inversionista, mentor. Recientemente lanzó su libro La curva de la vida, y pues una de sus frases que me encanta es cómo lograr transformar vidas para transformar empresas, ¿no? Y pues bueno, cuéntanos un poco más de toda esta carrera, que realmente es difícil describirla con tantas cosas que has hecho, Josué. Cuéntanos un poquito más de ti, cómo empieza todo este camino. Pues Carlos, mira, la verdad que todo empieza desde muy joven. La verdad que creo que soy una persona con una capacidad de retención increíble para aquello que me gusta, pero la escuela la verdad que no era muy buen estudiante, y en aquel momento, pues bueno, pues la situación en casa pues te decían, oye, pues si no vas a estudiar tendrás que trabajar. Y yo evidentemente pues también quería ganarme, quería pagarme mis lujos, mis placeres, y desde bien joven ya empecé a trabajar repartiendo pan a domicilio a las 4 o 5 de la mañana, cuando mis amigos los veía yo todavía recogiéndose. Luego ya, aunque éramos jóvenes, luego a medida que fue pasando el tiempo, pues yo veía que los jóvenes se divertían mientras yo trabajaba. Pero claro, mi ánimo de querer obtener beneficios para poder pegarme caprichos, pues la verdad que me llevó a seguir trabajando hasta que acabé en la hostelería. En la hostelería vi prácticamente lo que era el servicio con el trato al cliente. De ahí me contrataron los dueños de una discoteca que estaban al lado para que pudiera servir para ellos, pero yo todavía era menor de edad, o sea, no era ni siquiera legal el que yo pudiera estar dentro de la empresa. Y cuando ya conseguí la mayoría de edad y trabajé legalmente dentro de la compañía, de la discoteca, pues yo me di cuenta de que ahí todo el mundo
daba copas, regalaba a sus amigos, con quien quería ligar, con la chica, con el chico. Y yo dije, ostras, aquí se está perdiendo muchísimo dinero. ¿Qué ocurrió? Que bueno, yo se lo comuniqué al dueño, al empresario, y el empresario me dijo, Josué, es en uno de los negocios donde tenemos que contar con que más dinero se vaya. Bueno, yo dije que no lo veía del todo correcto, que sí, pero en aquel entonces, ahora todo está muy informatizado, hablamos de comisión por ventas. Así de esa manera, él iba a poder llevar un control de los trabajadores, de cuánto estaban trabajando y sobre todo quien quería ganar dinero como yo, que era para lo que estaba, por eso sacrificaba mis fines de semana, pues ganábamos más. Eso me llevó a llevarme muchos enemigos, porque claro, evidentemente los compañeros estaban en contra de todo eso, pero eso me llevó a montar mi primer negocio sin mi propio capital, porque él decidió montar otra discoteca y él dijo, Josué, yo pongo el dinero, tú pones el trabajo y vamos al 50-50. Ya a partir de ahí empecé a crecer y fue cuando ya dejé de trabajar por cuenta ajena para empezar a trabajar por cuenta propia. En definitiva, mi actitud emprendedora me llevó siempre a estar investigando diferentes terrenos, diferentes proyectos, hasta que conocí por primera vez el network marketing. Y el network marketing yo ahí me ilusioné, porque lo que me ofrecía era algo que hoy por hoy sigue funcionando en mi día a día, que es la libertad, es lo que me motiva. Claro, me lo creí. Eso fue lo bueno y también lo malo. Porque dentro del sistema de network marketing en aquellos entonces, te estoy hablando en 2007, pues aquí en España no existía nada de la tecnología y era un sistema americano total de foco, 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 pero con una persona tan joven como yo, poder formarse con Tony Robbins. En aquel momento estaba Donald Trump haciendo su propia campaña política y poder escuchar a Donald Trump, a Tony Robbins, a T. Harv Eker y poder a Robert Kiyosaki. Ahora es muy normal hablar de padre rico, padre pobre, pero yo en 2008 me estaba formando ya con ellos. Claro, imaginan lo que eso impactó dentro de mí. Por tanto, seguí creciendo, seguí creciendo, seguí creciendo, hasta que, bueno, llegó el turno de las inversiones en trading. Y a partir de ahí, pues, quemé muchas cuentas, fracasé en el trading, el chico trading no lo manejaba nada bien, y hasta que conseguí hacerlo bien. Y llegó Bitcoin, llegó Bitcoin en 2016, y ahí, pues, simplemente quien vea los números, pues me pegó un acelerón enorme. Ese acelerón de ingresos, de estatus y demás, pues me permitió pues realmente poder adentrarme más dentro de este mundo de las inversiones, conocer lo bueno, lo no tan bueno. Habían 5 o 6 criptomonedas en aquel entonces. Pude hacer un crucero con los referentes, con el dueño de Ethereum. Tengo fotos con el fallecido John McAfee. Pudimos estar comprendiendo un poquito todo eso y también caí en el error de compañías de network marketing que literalmente eran estafas dentro del mundo cripto y madre mía, ¿no? O sea, ocurrieron desastres enormes. Y en 2017, bueno, y en 2020, para ir finalizando esta parte, 2021 yo vivía en Dubái, tenía mi pisito allí, he viajado por todo el mundo, he tenido esa suerte. Pues un conocido, un buen conocido en aquel entonces, pues se aprovechó una parte, una debilidad mía que yo tenía ahí, una carencia, que no era capaz de darme cuenta por mí mismo, pues aprovechó y me estafó, me robó, pues 17 millones de euros. Y en ese momento, pues bueno, prácticamente lo perdí todo. O perdí todo menos esto de aquí. Claro, oye, hablabas de Tony Robbins y a mí me encanta Tony Robbins porque él siempre habla de este tema del blueprint, ¿no? Que tú generas y cómo realmente, pues esto, o sea, de una adversidad como la que me acabas de contar, en donde pierdes prácticamente todo, pues te podrías arruinar y podrías, pues ya, o sea, vivir miserable, ¿no? Victimizándote, etcétera. ¿Cómo generas tú esta mentalidad y cómo lograste como reponerte ante esa adversidad, ante ese golpe? Y decías, cometí un error, o sea, ¿cuál es ese error que para ti fue tan importante y qué aprendizaje tuviste de todo esto? Pues mira, Carlos, es importante también decir de que no fue como muchos gurús del marketing hoy en día
te hacen para venderte algo. Yo era rico, yo era millonario, me arruiné y ahora soy otra vez. No fue así. O sea, yo me pasé un año literalmente conociéndome a mí de una manera increíble, pero conociéndome a mí porque había entrado en una profunda depresión porque no se trataba de dinero. Y cuando uno empieza a entender eso, es cuando antes se va a poder reponer. Yo empecé a validarme con el dinero y yo me creía, no era consciente, porque cuando tienes tal cantidad de dinero para viajar por el mundo, para vivir las mejores experiencias, los mejores hoteles, para no mirar, para que el dinero no sea un problema, te descuidas realmente, te puedes llegar a descuidar de uno mismo. ¿Qué ocurrió? Yo no era consciente de todo eso. Pero claro, cuando yo pongo el símil, cuando tú construyes una casa la puedes construir sobre tierra o sobre roca. Y esos cimientos puede venir un temporal enorme que sin duda alguna cuando está la roca todo es más fácil de reconstruir. Pero claro, yo tuve que tocar la roca porque ni siquiera sabía de qué estaban hechos mis cimientos, porque estaba tan nublado, Carlos, que era incapaz de reconocerme a mí mismo. Es decir, me tuve que desnudar, era necesario que eso me ocurriera, perder el dinero para perderme yo. Y a partir de ahí, empezar a entender, desaprender muchas cosas que había aprendido y empezar a tomar nuevamente conciencia de lo que yo aprendí en unos años. Y es por dónde empiezo. Y nunca se me olvidará de que en función de cómo tú te mires al espejo, ahí es el mayor indicador para entender si vas yendo bien o vas por mal camino. Y empecé a darme cuenta de que necesitaba hacer un cambio en mi vida, empezando por el trato que yo tenía hacia mí. Llevaba fumando pues desde los 15 años y en ese momento empecé a dejar de fumar, en el peor momento de mi vida, hasta la fecha. Dejé de fumar, empecé a decir, ¿cómo me trato yo? Vale, la vida me ha tratado así. Esta persona ha hecho esto. Culpé, responsabilicé a todo el mundo, pero dije, oye, ya no puedo cambiar eso. Y voy a empezar a tratarme bien. Y en un momento delicado, las personas, la gran mayoría de las personas que conozco, le dan por fumar más, por beber más, por entretenerse más. Y yo empecé a hacer todo lo contrario. Voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber, y aunque no soy alcohólico, ¿vale? Pero sí que me tomaba 1 o 2 cervezas al día, y aunque no tiene nada de malo, tampoco tiene nada de malo no tomarlo. Y empecé a hacer deporte, y cuando empezaba a mirarme al espejo, cosa que no me gustaba en absoluto, ahí fue cuando empecé nuevamente a reconectar conmigo. Y ahí fue cuando dije, Josué, oye, ¿recuerdas lo que hiciste? Has hecho millones. Pero si no lo hago desde ese nivel de conciencia, Carlos, desde recordarme realmente desde mis adentros, lo que yo hice no servía de nada. Yo veía las fotos de mis coches, veía las fotos de los lugares en los que yo he estado y lo único que hacía era martirizarme, porque no estaba conectado mi visión, mi propósito y sobre todo cómo me hablaba conmigo mismo. Es más, yo pensé que lo había perdido todo y lo tenía todo, tenía mi familia. Tenía absolutamente a todos mis familiares ahí apoyándome, que les oculté mi tragedia, les oculté absolutamente todo durante muchos meses porque sentía vergüenza. Y en una escala vibracional, estoy seguro que los que nos ven, Carlos, tus seguidores saben que somos energía. Vibramos, tenemos frecuencia en función de lo que escuchamos, oímos y vemos, podemos tener un estado de ánimo u otro. Y la culpa y la vergüenza son los estados de vibración más bajos que pueden llegar a existir. Y ahí es donde yo estaba vibrando. Y si yo estoy vibrando ahí, ¿cómo iba a reconectar con la grandeza de lo que yo hice hace 1 año, 2 años? Era imposible. Tenía que empezar a reconectar por dentro, por mis valores. Oye, ¿cómo te estás tratando, Josué? Fumando te estás quitando años.
Bebiendo no estás teniendo el abdomen que te gustaría tener. Oye, peínate guapo. Cuídate. Depílate si eres una persona que te gusta depilarte y tener los brazos. No te dejes ir. Y empieza a hacer algo de deporte. No lo típico de tienes que correr 5 kilómetros todos los días. No. Empieza por algo. A mí me agobiaba. Iba a terapeuta y eres un incomprendido. Cuando tienes un problema, en ese momento, para la persona en ese momento, tiene su problema y es lo más grande que puede existir. Y entonces, ahí, Carlos, es cuando sucede la magia. Tenemos un ser superior, yo soy creyente, creo en Dios, y no dejaba de pedirle ayuda. Y cuando estaba de rodillas, sin nada, y pidiéndole, desde el corazón, lo único que le pedía era la actitud correcta para enfrentar lo que me presentase ese día. Porque pensaba que por mí solo no. Y evidentemente está en uno. La grandeza, el Dios lo llevamos dentro. Por tanto, yo empecé por la autoestima, Carlos. Por la autoestima. Y a partir de entonces fue cuando yo dije, José, me cago en la más. Ahora yo lo veo así, ¿no? Lo veo y digo, vamos a escribir un libro de esto. Un libro y plasma toda la mierda que tú has sentido por dentro. Escríbela. Ayuda a una persona porque no se trata de la cantidad de dinero que hayas perdido o hayas dejado de ganar. Se trata de cuando pierdes aquello que en ese momento para ti signifique todo. Y entonces, pues, se me ocurrió La curva de la vida, un libro que no fue escrito ni pensado para ser un libro. Era mi diario de día a día. Así que, Carlos, ¿qué puedo decirte? Lo único que puedo decirte que ha sido para mí personalmente la mayor bendición que me pudo ocurrir. Perderlo todo para volver nuevamente más limpio. Claro. Me llama mucho la atención varias cosas que nos compartes, porque justo este tema de... Estoy leyendo un libro que se llama La generación dopamina, ¿no? Que justamente hoy trabajamos mucho por ser felices o por no ser infelices, pero a veces también encontramos mucho la validación o creemos que el éxito, la felicidad van a ser cosas afuera, ¿no? Uh-huh. Y todo esto que nos compartes, o sea, a lo mejor tú estabas construyendo cosas increíbles, que es lo que entiendo, y de repente había algo que a lo mejor no estaba tan bien dentro de ti, porque inconscientemente estabas teniendo hábitos poco saludables, ¿no? Uh-huh. Eso que me compartes de que fumabas, no sé cómo eran tus relaciones, quizás ahora nos compartes un poco más. Y luego cuando lo pierdes, o sea, te das cuenta que en realidad tienes todo, ¿no? Esa frase me encanta cuando lo escuché también ahí en tu canal. Es decir, pues en realidad ya tenía cosas que me valoraban, tenía relaciones importantes, empecé a cuidar más a mi cuerpo. Y a veces entramos como en esta paradoja de decir, es que lo material no importa, y entonces te enfocas solamente en las cosas no materiales, pero creo que también ahí hay un grave conflicto, ¿no? Porque yo creo que lo material es consecuencia de lo que vas generando, y cuando cuando lo haces con conciencia, creo que se manifiesta de otra forma, pero también por las razones correctas, ¿no? O sea, ¿qué me podrías compartir sobre esto? Pues mira, Carlos, primero que llevas toda la razón del mundo, porque sin duda alguna vamos buscando el placer en todo lo que hacemos, nuestro día a día. Y evidentemente vamos buscando el placer scrolleando, viendo TikTok, ligando con mujeres, con hombres, con quien sea, porque necesitamos el placer de esa primera vez. O sea, necesitamos saber, o sea, ya no es conseguirlo, es saber que podemos conseguirlo. Ostras, escribo, ahora le llaman, no sé cómo le llaman, ghosting o algo así. Sé que le gusto y desaparezco, porque necesitamos ese placer y vamos constantemente de esa manera. Pero claro, luego detrás de todo eso, la persona se puede sentir sola. O sea, yo creo que las personas que más resultado tienen a nivel empresarial, más influyente en el mundo de los deportes, son los que más ayudas necesitan. O sea, porque llegamos solos. O sea, yo para llegar a donde llegué en su momento, tuve que deshacerme de compañías de toda la vida, inclusive hasta de mi familia,
porque no me aportaban, porque no tenían la misma visión que yo. Y yo recuerdo, Carlos, estar en Dubái, y todo esto viene en relación a lo que hice, y yo era un infeliz, porque lo tenía todo, estaba en el mejor apartamento de Dubái Marina, tenía todo lo que quería, tenía salud, tenía familia, pero desconfiaba de todas las personas que se acercaban a mí. Desconfiaba porque, bueno, no desconfié tanto, debí de haber desconfiado del que debía haber desconfiado, que fue el que me robó, pero bueno, luego vi como todos corrieron. La mejor manera para saber de quién te rodeas arruinándote es cuando ves a la gente correr, a todos los que se acercaban a ti, correr, 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 correr. Se van y se van y te queda. Yo soy una persona que a veces puedo ser muy poco correcto políticamente hablando. Y es que lo digo porque es con lo que me topo día a día. Emprender no es fácil. Yo ha habido veces que digo, ostras, tío, ¿por qué estás emprendiendo? Si es mejor a veces meterse a un trabajo, olvidarte 8 horas y dormir con tu pareja. No, yo que paso los domingos, ha sido festivo estos días trabajando y creando, pero después me di cuenta que el fruto es mucho más dulce, por lo menos en mi deseo. Pero constantemente vamos buscando placeres. Y Carlos, también tengo que decir algo. O sea, a mí era necesario que me ocurriera lo que me ocurrió, al igual que le han ocurrido a muchas otras personas. Pero, sin duda alguna, el pensamiento positivo, y aunque ahora no haya un hate, ahora hay un hate hacia todo el tema del coaching, etcétera, yo lo puedo llegar a entender. Está claro que prefiero vivir con un pensamiento positivo que con pensamientos negativos, es obvio, pero ahora como se le ha metido tanto marketing, yo me doy cuenta y digo, no puedes decirle a una persona que debe de ser feliz cuando no tiene nada, cuando lo ha perdido, cuando abre la nevera y hay hueco, hay eco. O sea, puedo estar agradecido, pero no por eso. Puedo estar agradecido por estar vivo. Porque no le tengo que dar una orden a mi cerebro para que yo pueda respirar, para mis pulmones. Y hacer ver que las cosas más sencillas son las más importantes, como esto que te estoy hablando. De tener 2 manos, de tener unos pies, de tener una vida. Pero tienes que ser positivo. Tú eres el que eliges, sí, pero quiero que entiendas que de la misma manera que, como le escuché a Jordan Belfort una vez hablar, yo he tenido dinero y he sido feliz. He tenido dinero y he sido un infeliz. Pero no teniendo dinero, yo no he sido feliz. Y además creo personalmente de que la felicidad está sobrevalorada. ¿Por qué? Porque yo no, mi vida a mí, no me gustaría una vida completa feliz. ¿Por qué? Porque de esos altibajos es donde más yo aprendo. Yo ahora cuando estaba, antes de entrar con nosotros, contigo, Carlos, me estaba fallando toda la tecnología. Todo, absolutamente todo. Y yo digo, si no fuera por estos momentos, yo no veo la capacidad mía de reacción. Yo no me habría dado cuenta que me hacía falta la capturadora de vídeo y era por lo que me estaba fallando. Ole, pues mira, pues ya sé un poquito más. Y a lo que me vengo a referir es que yo prefiero la paz. La paz es un estado donde me permitirá desde ahí ser feliz porque yo lo elija también. Porque mucha gente dice, soy feliz porque tengo mi familia viva. Y voy a ser dramático. ¿Y si te quitan a tu familia? Soy feliz porque tengo un trabajo y un empleo seguro. ¿Y si mañana lo pierdes? Al final, si nos damos cuenta, nos apegamos siempre. Cometemos el error y siempre estamos apegados a algo. Por eso yo creo que es importante, Carlos, primero hacer un ejercicio de mirar por dentro y ver en qué áreas podemos mejorar y empezarlas por las pequeñas para no frustrarnos con las grandes. Por eso el lema de transformando vidas para transformar empresas. Porque una empresa donde tú previamente no hayas habido una transformación, te puede ocurrir lo que me ocurrió a mí, lo que le ha ocurrido a mucha gente, que al final llegas arriba y tal como llegas, lo puedes llegar a perder.
Claro. Y este concepto de la curva de la vida, como tu libro, pues justo es eso, ¿no? O sea, también creo que este libro que te comento de la generación dopamina también habla de que siempre, nuestro organismo siempre está, vamos a tener, es una balanza en realidad nuestra vida, ¿no? De placer y dolor. Entonces, al final, ¿qué es lo que tú comentas? Cuando yo tengo cosas placenteras y siempre estoy buscando cosas placenteras, llega un momento en que mi capacidad de generar placer ya se va haciendo pequeño, o sea, ya no lo disfruto. Entonces necesito más y más y más, que es lo que sucede con las drogas, ¿no? Empiezas con una dosis baja y al rato requieres más porque tu Correcto. sistema necesita más. Y entonces empiezas a sentir más dolor. Entonces al final es cómo encuentras esa balanza entre el dolor y placer, que es quizás justo Claro. este mindset que también nos compartes, ¿no? Porque dices, puedo perderlo, o sea, puedo tener todo y disfrutarlo, y por eso me encanta a mí esta idea de vive el aquí y el ahora, porque realmente creo que ese es el concepto, o sea, hoy lo disfruto, mañana no puede estar, pero ¿cómo me voy a reponer ante esa adversidad? ¿Cómo genero este mindset que me permita reponerme ante las situaciones adversas de la vida, ¿no? O sea, no solamente con este positivismo que yo a veces le llamo positivismo tóxico, porque también hoy está muy de Tal moda cual. esta parte, sino en realidad entender que sí, o sea, tengo que tener un pensamiento que me ayude o estas herramientas que me permitan sobreponerme ante las adversidades que voy enfrentando, pero tampoco irme al otro extremo de decir, no necesito nada material o no necesito de nadie, sino al final es cómo vamos en esta curva de la vida compensando las situaciones que nos presentan, ¿no? Cómo ir manejándolo. Y ahí es la clave, ¿no? De justamente estos mentores, estos coaches que tú hablas, porque al Sí. final creo que pues de eso se trata también, ¿no? De cómo vamos trabajando nuestra mente. Es que, Carlos, le está diciendo algo que quien piense que no es así, se va a pegar una opción contra la pared increíble. Y es que la vida son curvas. Emprender son curvas. Ser padre, ser madre son curvas. O sea, todo va a haber curvas. O sea, no es fácil. Y cuando tú vas a un curso, escuchas un coach motivacional y todo te lo pintan todo muy bonito, oye, no es así. No es así porque te vas a encontrar con dificultades que te toca a ti resolver y en función del tamaño del problema y en función del tamaño de tu grandeza, lo podrás gestionar de una mejor manera u otra. Y cuando trabajas con empresarios, cuando tienes un equipo detrás y trabajadores, te vas dando cuenta que más no solamente tienes que liderar a los demás, más te tienes que liderar a ti mismo. Y cuando tú eres consciente de que te van a ocurrir ese tipo de cosas, pues entonces lo único que te queda es no dejar de aprender. No dejar de aprender. Claro. Porque constantemente ocurre. Y lo has puesto el ejemplo de las drogas y ocurre con los coches. Ocurre cuando tú quieres un coche y otro coche y otro coche, y cuando te das cuenta que te puedes permitir comprar el coche que prácticamente te dé la gana, te hayas montado, has vivido la sensación, esa sensación dura una vez. La segunda es distinta, la tercera es distinta, la cuarta es distinta. Y con las mujeres, ¿por qué las personas necesitan ese tonteo aún teniendo parejas? Mucha gente. Porque necesitan esa dopamina que comenta. Y Joe Dispenza, el doctor Joe Dispenza lo explica muy bien. Cómo funciona, ¿no? El placer y nos movemos como tal. Y cuando tú te das cuenta de que te tienes que empezar a gestionar a ti mismo, que es lo más difícil, ahí es donde entra el autoconocimiento y ser autodidacta. El tema de los mentores es que búscate un mentor. Yo le diría a cualquier persona, búscate un mentor donde tú puedas poner el foco y empezar a aprender sus pasos. Porque posiblemente ya hayas atravesado por lo que tú hayas pasado. Además, Carlos, mira, el otro día iba caminando y me vino una reflexión y dije, oye, el 90%, y posiblemente me equivoque porque ni siquiera he hecho ese dato, ¿no? Pero casi el 90% de lo que sabemos, no lo sabemos por nosotros mismos, lo sabemos por lo de los demás. ¿Yo por qué sé multiplicar? Porque alguien me enseñó a multiplicar. ¿Yo porque sé cómo funciona esto? Porque alguien me lo ha enseñado. ¿Cómo sé que funciona la luz? Porque alguien me lo enseñó. Y un 10% son cosas que vamos aprendiendo con ensayo y error.
Albert Einstein, ensayo y error. Edison, ensayo y error. Hoy es muy fácil explicar la luz, cómo funciona, o la electricidad. ¿Qué ocurre? Cuando nos damos cuenta y tomamos conciencia de que es que no hace falta ni siquiera ser tan inteligente, se trata de ser listo. ¿Quién tiene la información que tú quieres? Ve y aprovéchala, cógela. Y para eso los mentores es fantástico, porque hoy en día puedes escuchar a Tony Robbins desde cualquier lugar del mundo. Es más, hay un análisis de cómo Tony Robbins ha escalado su negocio ofreciendo los retiros que ellos hacen online también por Zoom. Y se están dando cuenta que está yendo la misma cantidad de gente, tiene menos infraestructura de negocio y está rendiendo más. Es decir, está haciendo un negocio enorme gracias a lo digital, a lo online. Pues vamos a aprovecharnos y vamos a aprender de la gente que lo hace. Por eso yo combato esa sensación, pues queriendo tener sensaciones nuevas constantemente, pero que sean positivas. Oye, que sean positivas. Hay que mirar por qué hacemos las cosas. Y para una cosa que me motive, ¿qué es lo que hago? Oye, ¿cómo puedo profesionalizar esto? Oye, ¿qué es lo que hice en el pasado que me funcionó tan bien antes de jubilarme, como digo yo? Una escuela de negocios, pero en vez de enfocada a las inversiones, que está más micronichado, vamos a buscar una escuela de negocios, la cual el sector, sea hombre y mujer, el embudo es muy grande, pero que entienda, que sean conscientes de que para tener cualquier resultado en la vida, primero tienes que formarse uno mismo con alguien que haya tenido y que tenga lo que tú deseas. Que no sea un coach motivacional que, con perdón, que se ha hecho un curso de 3 meses con una certificación que se ha inventado un amigo cualquiera. Lo siento, pero no. No estoy en contra de la persona, no entro a los juicios de la persona, pero creo que es sumamente importante que el tiempo de una persona, ya no hablo del dinero, sea tratado con cariño y con respeto. Y de esa manera tiene que empezar por uno mismo. Por eso estaré totalmente a favor de la educación y autoeducación. Claro, es que esta parte es fundamental, ¿no? O sea, yo creo que nunca debemos dejar aprender, pero sabes que a mí me parece más importante que aprender también, y lo comentabas justo con esta estadística que nos compartes de que el 90% de las cosas que creemos las heredamos, ¿no? Entonces lo más difícil a veces es justo eso, el desaprender las cosas que nos dijeron que estaba bien y cómo verdaderamente empezamos a crear a partir de nuestra propia experiencia, ¿no? Otra cosa que a mí me llama mucho la atención y de repente me genera conflicto es esta idea de que se habla mucho de la individualidad, pero de repente buscamos los mismos logros. Y yo creo que cada persona también, lo mencionabas también al principio, si no nos conocemos, si no tenemos como esta autoestima, si no sabemos verdaderamente hacia dónde va nuestra alma, nuestro propósito, pues estaremos buscando cosas por ahí que alguien más le da felicidad, pero no necesariamente es la misma felicidad que te puede transmitir a ti, ¿no? O sea, la cantidad de pensamientos que tenemos en un día, y se habla de que son más de 60,000 pensamientos que tenemos diario, y de los cuales solamente el 2% somos conscientes de esos 60,000. Entonces, todo lo que nos contamos inconscientemente, o sea, está muy cabrón la manera en que te puedes desprender de todo eso y verdaderamente empezar a construir esta vida que te estás planteando, ¿no? O que puedes construir en realidad. Sí, y Carlos, y puede ser más sencillo que no fácil de lo que nos imaginamos solamente tomando conciencia. Yo sé, hay mucha gente que se me echa encima cuando digo lo que voy a decir, y es las palabras japonesas, que ahora están muy de moda. Gracias al internet, las palabras japonesas, el ikigai, el narkurunaisa, etc. Yo hace ya muchos años conocí la palabra Kaizen, la filosofía Kaizen. Claro. Y te vas dando cuenta que tú no puedes integrar, o sea, tenemos que ser conscientes que yo no puedo integrar una filosofía que no es lo mismo que cultura. Una filosofía japonesa en una cultura occidental europea.
no la puedo integrar, pero sí puedo coger todos los matices que me beneficien. No puedo crear las zonas, los lagos azules que se estudian, ¿no? De la gente que más longeva, más felices. Claro, te tienes que dar cuenta de que eso ocurre en determinados puntos, pero no puede ser global. No puede ser global, ¿por qué? Porque hay dos industrias que son las que dominan el mundo, la alimenticia y la farmacéutica. Y evidentemente eso va en contra del negocio de las industrias más poderosas del mundo. ¿Qué ocurre? Pues yo digo, oye, empieza a mejorar un 1% y cuida lo que te ocurre a tu alrededor. Si tomas conciencia de que de 60.000 pensamientos somos conscientes del 2%, y tú dices, ostras, madre mía, empieza a notar, toma conciencia. Ahora, de esos 60.000 pensamientos, como has dicho, Carlos, ¿cuántos son los mismos que los de ayer? Ahora, son casi los mismos. Y ahora tú dices, oye, ¿qué tipo de cosas puedo hacer yo hoy que no me suponga un esfuerzo, pero sí un simple cambio? Pues mira, simplemente cambiarte el reloj de mano y hacerlo por 21 días. Y empiezas a cambiar. ¿Vale? Mira, me cuesta hasta ponerme la correa. Y empiezas a darle otro tipo de información a tu cerebro. Oye, ¿qué meta grande puedo simplificar en pequeñas acciones? Oye, el tema de correr 10 kilómetros. Ya, pero es que yo nunca he hecho 10 kilómetros. Bueno, vamos a trocearla en partes. Y empiezas poco a poco. Oye, ¿qué requiere de mí mi familia? Necesitan que les dé más cariño, más amor. Oye, pues mira, me puede costar ir un fin de semana completo, pero es tomar conciencia de lo que puedas requerir, de lo que te hace bien a tu vida y simplificarlo. Carlos, es que no se trata de una meta a largo plazo, un objetivo claro y foco. Está claro que el foco te lo va a dar, pero si no eres una persona con determinación y con disciplina, la motivación a la más buena te va a pegar 2 guantazos y la motivación de no hacer lo que tenías previsto se va a esfumar. Y ahí es donde entra el propósito, el objetivo, lo que le quieras llamar, pero nunca dejar de crecer todos los días por muy poco que sea, hacer algo que no hayas hecho. Y te he puesto el ejemplo diferente del reloj. O sea, son hábitos diferentes. Los zapatos, yo siempre me pongo el derecho antes que el izquierdo. Bueno, vamos a intentar es cambiar un poco, ¿no? De darle órdenes porque estamos... Y la tecnología, como no la utilicemos a nuestro favor, Carlos, se puede convertir también en nuestro enemigo. La inteligencia artificial ya es una realidad. La gente dice, no, la inteligencia artificial va a quitar muchos puestos de trabajo. No, yo no lo pienso, ¿sabes por qué? Porque la inteligencia artificial se alimenta de personas inteligentes. Por tanto, se requiere de personas inteligentes que sepan utilizar la inteligencia artificial. Y si eres inteligente, le vas a poder le vas a poder dar a ChatGPT un prompt diferente que al que le daría a mi vecino de ahí abajo. Y por tanto, ya juega a mi favor. Por tanto... Claro, te hace más productivo. Sí, tal cual. Tal cual, fíjate que son cosas tan sencillas. Yo no creo en las metas grandes cuando se trata de simplemente visionar algo. Es tomar conciencia del aquí y el ahora. Claro, sí, totalmente. Yo creo que el miedo a veces a lo nuevo también es fundamental, ¿no? Hace rato hablabas de Joe Dispenza y él también dice que no puedes cambiar si eres el mismo. O sea, al final es cómo empiezas a desaprender. Y esta parte, otro libro que me gustó mucho que se llama Atomic Habits, que justamente habla de esto que compartes, ¿no? De cómo vas cambiando cosas pequeñas. O sea, porque a veces la motivación no es suficiente, ¿no? O sea, puedes estar súper motivado, pero el día que pierdes la motivación, ya perdiste tu track, ¿no? A veces más bien tienes que estar incómodo ante las cosas que vas generando, ¿no? Estar inconforme y a veces en la incomodidad seguirlo haciendo y a estos ritmos graduales, ¿no? De este 1%, de si voy a correr 10 kilómetros, pues a lo mejor hoy corro
300 metros y mañana corro 500, pero todos los días voy a hacer el esfuerzo. Y si mañana no corro 1 kilómetro, pues regreso a los 300, pero siento esta incomodidad y este hábito constante, ¿no? De generar justamente un cambio en mi mindset. Estas pequeñas cosas, yo por ejemplo antes no tenía mi cama, ¿no? O sea, es un caso muy absurdo, pero yo descubrí que levantarme y tender mi cama para mí cambia la vida, o sea, cambia tu manera de abordar el día a día, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho estos pequeños ajustes porque estamos tan acostumbrados y nuestro cerebro es flojo, ¿no? O sea, al final está acostumbrado al camino corto que ya sabes, ¿no? Lo das por hecho, o sea, me pongo el zapato del lado derecho porque pues así lo hago todo el tiempo y ya es en automático. Tal cual. Y ahí que acabas de decir algo, Carlos, que es gracioso. Ahí es donde más daño le hace a muchas personas. Y es que, tal como tú tienes tu casa, tienes tu vida. O sea, yo por eso quiero tomar conciencia de pequeñas cosas que son fácil de hacer y fácil de no hacer. Oye, he dejado 2 platos sucios. Es fácil de fregarlo o meterlo en el lavavajillas. Pero es fácil también no hacerlo y decir, voy a esperar a que haya 3 y así mejor. O sea, el coche, yo me monto en coche, yo he sido una de esas personas que me montaba en mi coche y yo digo, madre mía, si aquí se puede sembrar hasta patatas en el coche de la arena que tiene. Y cuando me dijeron, como tú tienes tu coche, así tienes tu vida. Y uno le provoca el rechazo y dice, no, esto no puede ser así. Empieza a cuestionar y después te vas dando cuenta que sí. Y lo de acabas de decir de hábitos atómicos es increíble. Porque perdí ese libro, lo perdí y el otro día fui a comprarlo. Mira qué anécdota que es más curiosa respecto a eso. Y yo creé ahora hará 12 días, un grupo de un reto de 45 días. Y di la oportunidad de que las personas pudieran acceder a mí, a mi formación y a mi conocimiento totalmente gratis, porque tenía la necesidad de poder aportar mi granito de arena y poderlo hacer accesible. ¿Qué ocurre? Ahí me di cuenta de muchas cosas. Primero, que lo gratis la gente no lo termina de valorar. El 99% no lo valora. Tú le das un ebook gratis, no se lo leen. Le das las 10 herramientas para hacerse millonario y tampoco se lo leen. O sea, vas al gimnasio y te doy una cuota de 1 año gratis y no lo hace. Así vamos los seres humanos, funcionamos así. Pero aún así yo me arriesgué y empecé a querer poner a prueba a esas personas porque a la vez me lo estaba poniendo yo a mí mismo. Y yo soy una persona, Carlos, que necesito que me empujen. A mí me cuesta mucho hacer las cosas por mí mismo. Por eso yo siempre he contratado mentores. Por eso yo he tenido que tener un coach deportivo que me diga, oye, tienes que hacer 10 burpees en vez de 8. Oye, tienes que levantar 50 kilos en vez de 30. Porque están pensados precisamente para llevarte del punto A al punto B. ¿Qué ocurrió? Yo aquí quise sacar el compromiso de estas personas y hay de todos los perfiles, ¿no? Y te vas dando cuenta como había personas que en el momento en que le decía cuál era el objetivo del reto, pero también cuáles eran las condiciones. Y las condiciones eran sencillas. Durante 45 días tienes que hacer todos los días algo de deporte. Porque la mente funciona de la siguiente manera. Es muy compleja, pero hay cosas muy sencillas. Órgano que no utiliza, órgano que desbloquea. Si tú con 70 años estás en el sofá constantemente, te problemas de cadera. O sea, ¿por qué? Porque absorbe mucha energía en nuestro cerebro. Y así vamos funcionando. ¿Qué ocurre? Oye, dale a tu cuerpo la orden de salir a caminar un poco. Y la gente, 45 días. Pero es que yo me había puesto el reto para el 2024. ¿Ves tu mente? ¿Ves cómo ya estás negociando contigo? ¿Ves por qué este reto? Otras personas, no, José, es que yo no me puedo conectar a los webinars que tú quieres hacer. ¿Ves cómo estás negociando contigo? Si tú hubieras pagado $50,000 que vale mi formación, ¿tú te permitirías no asistir a un webinar conmigo? Y ahí es donde uno tiene que ver el valor y la importancia que se da a uno mismo. Y no es el deporte. Lo que ocurre es que empezamos
por lo que a mí me salvó, que fue por la autoestima, Carlos. Porque una persona cuando se ve que lo que hace 15 días no era capaz antes del reto, ahora sí es. Y te ves personas que te dan gracias, que te dicen, eso es que hasta mi entorno cambia. Porque mi pareja me ha dicho, ¿a dónde vas a correr si tú nunca has corrido? ¿A dónde vas 2 días? Dos veces, una por la mañana y otra por la noche. Oye, ¿qué haces comiendo una ensalada? Oye, ¿te has planteado? Y ahí es donde también te das cuenta de quiénes te rodean. Y te dicen, oye, es que me están obligando a la cena de empresa a beber. Oye, es que me están hablando de qué es lo que voy a hacer yo en fin de año o en Nochebuena, si voy a beber o no voy a beber. ¿Tú crees que estás en un entorno que te motiva a conseguir tu objetivo cuando esas son las conversaciones que tú tienes? Es normal que tus conversaciones internas también sean esas cuando llevas toda tu vida rodeado de personas que cuando estás haciendo un cambio, muy pocas personas son capaces de decir, ole tú, te apoyo, te animo y vamos adelante. ¿Qué necesitas? Y entonces ocurre la magia y es que yo también me motivo. Porque a mí me cuesta también hacer deporte, Carlos. Y esa es una rueda y te lleva luego a mejorar, a alimentarte mejor. El otro día les hablé del ayuno. De solamente el 5% conocían los beneficios del ayuno. Y no del ayuno para un tema estético, sino para un tema mental, de meditación. Un tema de darle oxígeno a nuestro cuerpo y regenerar a nivel celular. Y José, me cago en la más, tío, qué bueno saber esto. Y le hablo de la energía cuántica y utilizo tarjetas cuánticas para mantener el foco en el equilibrio, la fuerza. Y se van dando cuenta que al final tienes que empezar a cambiar tus hábitos. Porque no más, se convierten en patrones y estamos acostumbrados y no te puedes culpar. Te puedes culpar a partir de ahora que eres consciente. Pero cuando no eres consciente, simplemente tienes que tomar conciencia y ya está, y no culpar a nadie, simplemente, oye, ya está, aquí lo hice, a partir de ahora empieza a mejorar. Claro, claro. Oye, hablabas del tema de los mentores y el tema de los cursos y el tema de hacer las cosas gratis. Fíjate que es un tema que a mí me llama mucho la atención también. O sea, yo no sé de qué depende. O sea, conozco personas que de repente toman 1000 cursos y a veces no los aprovechan o están tomando un curso y no lo pones en práctica también, ¿no? O sea, también creo que aquí esta importancia de cómo, o sea, para ti, ¿qué crees que sea lo más importante de este cambio de mindset o de tomar esta responsabilidad? Lo que tú me compartes, a mí me pasa lo mismo. De repente me cuesta trabajo habituarme a ciertas cosas, ¿no? Es incómodo al principio, pero justo lo tienes que tener en la mente y decir, ok, me voy a incomodar, ni pedo, lo voy a hacer. Y después de un tiempo te sientes muy bien. El ejercicio, por ejemplo, días que no haces ejercicio, yo me siento más cansado que cuando hago ejercicio. Entonces, para mí ya es como una rutina. Me cuesta a veces trabajo, pero trato de hacer aunque sea 10, 15 minutos, ¿no? Porque a veces es mejor hacer poquito a no hacer nada. Sí, tal cual. Pero ya lo tienes consciente. Pero a veces hay gente que de repente, te digo, toma cursos y ya terminó uno y está esperando el siguiente, pero no lo pones en práctica también, ¿no? Estás acumulando. Porque, Carlos, ahí influyen muchos factores. Ahí influye dependiendo también el mentor que tú tengas. Porque yo te aseguro algo. Si tú a mí me pagas, te aseguro que yo a ti te pongo de manera incómoda. Porque me has pagado para eso. Distinto es que tú me pagues y yo te dé un curso grabado donde tú tranquilamente en tu casa, con tus 20.000 historias, estés escuchando a Josué. Pero yo lo siento, yo no valgo para eso, Carlos. Porque para eso te metes en YouTube. Porque el contenido, Carlos, yo te puedo dar todo el contenido de mi transformación, de mi curso, que no sirve de nada. Yo te lo doy gratis. La gente vende sus conocimientos. Yo no te vendo mis conocimientos, yo te vendo mi transformación. Mi acompañamiento. ¿De qué me sirve que me des una rutina perfecta, Arnold Schwarzenegger, de cómo ponerme fuerte? Cuando a mí lo que me gustaría es tener a Arnold a mi lado. La transformación es diferente. ¿Qué ocurre? Tenemos que ver primero a qué tipo de persona estamos haciendo al curso.
El 2, el síndrome del objeto brillante. Constantemente estamos buscando esa generación de dopamina de algo nuevo, Carlos, que tú bien has comentado. Y hay personas que van de curso en curso, de curso en curso, porque están muy bien. Yo conozco a gente que la era antigua en Herbalife iban todos los fines de semana a todos los eventos que hacía la compañía y pagaban, no ganaban dinero, llevaban años simplemente por estar rodeado de una comunidad que les hacía sentirse bien. Luego llegaban a su casa, no ganaban dinero y tú decías, pero ¿cómo esta persona sigue aquí y no se mueve y no se va para otro lado? Y era precisamente porque necesitaba ese acompañamiento. Hay muchos tipos de cosas y no todo el mundo está dispuesto a cambiar, ni quiere tampoco cambiar, lo mismo ni necesitan cambiar. Pero tenemos que ser conscientes de que siempre tenemos que aprender algo. ¿Qué es lo que ocurre? Es muy importante también, Carlos, que entendamos en cuenta, o por lo menos al nivel de conciencia al que yo me refiero, que son niveles de conciencia 4 y 5, es decir, personas que ya conocen que tienen un problema, que han buscado la información y que están dispuestos a conocer una solución. Y las personas que lo tienen todo y que quieren comprarme. ¿Por qué? Porque son personas que posiblemente, al igual que yo, al igual que muchas otras personas, hayan buscado muchos cursos y el no te acerca al sí. Y por eso, cuando yo te comentaba, Carlos, de que yo he invertido más de 400.000 euros, dólares, en formación, yo he pagado formaciones de 40.000 dólares de una semana que no me ha valido absolutamente para nada. Para lo único que es mucho, es para cómo no hacer lo mío. Y he tenido que pagar 40.000. Pero posiblemente hubiera pagado mucho más caro si yo no hubiera aprendido ese error. Porque posiblemente si yo hubiera convertido la escuela de negocios que va a salir ya mismo en un curso pregrabado, tarde o temprano yo tendría problemas. ¿Por qué? Porque tendría gente insatisfecha, tendría personas que... No, pues yo tuve que pagar 40.000 dólares para darme cuenta de que yo, con mis conocimientos, con lo que he adquirido, yo no puedo darte a ti, venderte la moto, darte humo, hacerte un marketing, decirte que tú vas a ser un gurú y que tú entres en un back office y veas ahora 20 cursos grabados míos que yo le di a otras personas en su momento. No, me parece una falta de respeto. Por tanto, ¿qué ocurre? Si una persona ha llegado hasta tal punto, tiene que ser consciente de que los no le llegan al sí. Es decir, que no desistan nunca de buscar un mentor. Que posiblemente ir a un evento de Tony Robbins o pagar una mentoría de... Bueno, otro de mis mentores es Grant Cardone. Y Grant Cardone es que ahí no vamos a tener compasión. Claro, es que ya la lástima, yo tengo un lema también que es la lástima lastima. Sentir pena es lo peor que puedo hacer por ti, porque no te ayudo en nada. Si no tienes dinero, lo peor que puedes hacer es ayudar a alguien, porque no lo va a valorar y porque lo estás haciendo más débil. Dale herramientas, quizá, pero que las haga él. Que las haga él. Por eso yo creo que estamos en un momento donde, con lo que tú estás haciendo, Carlos, darle voz y visibilidad a personas, a ti, a mucha gente con este tipo de información, yo creo que es súper valioso. Y debería de empezar cualquier persona, y lo voy a hacer yo también, por supuesto, que he tenido estos días muy locos, es empezar a ver. Mañana tengo un viaje de 8 horas, así que voy a empezar a escuchar muchas de las conversaciones que haya tenido con otras personas que no he tenido tiempo de ver, y voy a empezar por ahí. No, muchas gracias. Oye, José, con toda tu experiencia con coaches, con mentores y todo lo que tú estás creando, ¿cuáles podrías decir que son las tres principales claves, o si tienes más o menos, pero las tres principales claves de un buen mentor y también el compromiso que tiene que tener ese mentí para entrar en un proceso, ¿no? Verdaderamente comprometerse a cambiar. Pues, Carlos, mire, yo empiezo por algo que posiblemente la gente no lo llega a entender, pero yo quiero conocer de su vida personal. Porque, sinceramente,
Eh, no creo que una persona que no sea un buen padre, un buen marido o una buena esposa pueda llegar a ser para mí un gran mentor. Y esa para mí principalmente es una regla. ¿Por qué? Porque de liderazgo está lleno el mundo. Hitler era un líder, pero mira lo que hizo. ¿Qué ocurre? No me vale el liderazgo. Por tanto, primero es cómo trata a su familia, cómo trata a su reina, o cómo trata a su rey, o a su príncipe, porque tenga un hijo. Quiero ver la estructura de esa persona. Es decir, necesito que sus valores vayan acorde con los míos. ¿Por qué? Porque si no va acorde, me voy a quedar con el contexto y no con el contenido. Y yo soy una persona que quiero predicar con el ejemplo y a veces yo no caigo bien cuando digo las cosas que quiero decir. Porque en tu cabeza no resuene, pero el mensaje sí es lo que te importa. ¿Qué ocurre? Si tú empiezas a unificar y dices, oye, yo creo que esta puede ser una buena persona, aunque las maneras no... Empiezas a hacer un puzzle, porque es que no va a haber un mentor perfecto. Para mí, Tony Robbins no es perfecto. Grant Cardone no es perfecto. Pero ese requisito pues me hace entender de que para mí es mi mentor, Tony Robbins con su pareja. Toda la vida. Su primera mujer creo que es la socia número 1 de su negocio. Está ahí a full. Eso te da un mensaje del tipo de persona que es tanto él como ella. Gran Cardón con su mujer Elena. Te vas dando cuenta. El segundo, la transparencia. Oye, séme claro. Dime, estoy cansado de tanto marketing. Dime si yo me voy a poder mentorizar contigo. Me parece bien que tú me digas, oye, es que mentorearte yo te vale 50.000 y tú no puedes acceder porque no tengas el dinero. Pero yo quiero ponerte la oportunidad de que pueda acceder a otra persona hacia ti y tú te puedas entender y comunicar con una persona siendo consciente. Pero hay mucha gente, yo he hecho un vídeo en Instagram precisamente hablando de eso, de oye, tú no me puedes decir a mí que me vas a mentorear, de que vas a poner una mano en mi negocio para ayudarme y me estás poniendo un equipo de personas que no han montado negocios o no han emprendido en su vida a meter la mano en mi negocio. Por tanto, la transparencia es la segunda clave. Y la tercera, para mí, realmente, ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué estás donde estás? Sí, el dinero es una consecuencia. No hace falta que me diga por qué una persona monta una empresa. Pero el propósito. ¿Por qué Tony Robbins hace lo que hace? Tony Robbins no habla de sus más de 300 empresas. Y posiblemente gane muchísimo más dinero con sus otras empresas que haciendo lo que hace con tema coaching. Ahí es donde yo quiero llegar. Gran Cardón, posiblemente me equivoque, no lo sé. Lo tendré que comprobar el día de mañana o no. Pero yo creo que Gran Cardón gana mucho más dinero con sus inversiones inmobiliarias que vendiéndote un curso de un fin de semana. Oye, pues me parece interesante. Por tanto, ¿cuál es el propósito que te lleva a hacer lo que estás haciendo? Y ahí, eso para mí son 3 valores fundamentales. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que puedes hacer conmigo? ¿Y qué es lo que quieres hacer con el mundo? A partir de ahí, son los 3 que me pueden llevar a equivocarme o no equivocarme, porque será la formación de la vida también. Una de esas curvas que nos encontramos. Pero son mis 3 aspectos fundamentales para conseguir un mentor. Okay. ¿Y tú como coachee, qué es lo que, o sea, cuál has descubierto que son los principales compromisos? O sea, el principal cambio para comprometerte con un proceso de mentoría de esta naturaleza. Pero el principal cambio en una persona o en mí mismo. En una persona, pero basado en tu experiencia, quizás, ¿no? O sea, a lo mejor cuando comenzaste este camino de buscar mentores, a lo mejor con lo que me compartías, me cuesta hacer este ejercicio y necesito un mentor que me ayude, pero
¿qué cambió en ti para poder lograr esos resultados? Pues tener muy definido realmente el porqué, el propósito, el por qué hago las cosas. Si tú no lo tienes claro, es que ¿por qué iba a dejar de fumar yo si a mí me encantaba fumar? Y te lo digo sinceramente, Carlos, o sea, adoraba fumar. Me levantaba y no es que necesitase el cigarro, es que me encantaba el olor del tabaco. Hay gente que dice, es que a mí no me gusta simplemente por vicio. Cuando tú no tienes claro el por qué, no lo haces. Cuando te das cuenta que tienes que poner remedio a tu salud, es cuando te ocurre una desgracia y en ese momento ya es muy tarde para poner remedio. Y así vamos andando los seres humanos. Por tanto, es tener claro un por qué. ¿Por qué yo utilizo un mentor? Pues porque yo personalmente quiero esa libertad. Quiero saber de cómo funciona una empresa, cómo funcionan las personas, cómo funcionan los clientes de tal, cómo tal. O sea, quiero saber todo eso. Por tanto, cuando encuentre el mentor, él me va a llamar a lo que se llama promesa o destino, que es mi verdadero porqué. Si yo te digo a ti, oye, mi objetivo para ir al gimnasio es porque quiero estar definido, quiero estar fuerte, quiero tener masa muscular, no quiero adelgazar, yo tengo que tener claro y el coach me dirá, oye, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Va a costar, sí, mucho, pero el coach tiene que tener las herramientas necesarias, previas, para que me lleve del punto A al punto B. ¿Y yo qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tener claro qué es lo que quiero. ¿Cómo voy a llegar yo a un gimnasio sin saber para qué voy? ¿Por qué? Porque posiblemente cuando salga del gimnasio, en vez de tomarme un batido de proteína, de creatina o aminoácidos o una lechuga, me voy a ir a comer un donut, me voy a comer un bocadillo o me voy a comer un asado. Y mucha gente, ¿qué es lo que hace? Como no lo tienen definido, posiblemente no sea así porque tú dices, bueno, por lo menos contrarresto. Bueno, no lo veo ni mal ni bien. O sea, mejor que no haber ido al gimnasio es. Pero ojo, posiblemente tu objetivo no sea estar mejor físicamente. Pero el que está bien, quiere estar bien físicamente, evidentemente ese tipo de cosas las tendrá que desechar. O simplemente reducirlas. Por tanto, definir el por qué es fundamental para poder encontrar un mentor. Si yo sé que a mi coche se le ha pinchado una rueda, ¿para qué voy a ir yo a un chapista de chapa y pintura? ¿Tiene sentido? Tendré que ir a un taller especializado en neumáticos. Pues si yo no sé qué es lo que me ocurre, pues evidentemente tendré que buscar las maneras de asociarme con personas y hacer cosas que no he hecho para poder quitar todo el ruido mental y visual que tenemos hasta que yo dé con lo que realmente me motiva, mi propósito. Y entender de que la motivación no lo es todo. Porque lo que has dicho, Carlos, hay días que no te apetece hacer absolutamente nada. Yo soy el primero, ¿eh? Hay días en los que digo, madre mía, lo que me queda hoy por delante. Pero bueno, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque recuerdas tu porqué, recuerdas tu propósito y lo haces. Claro. Sí, la motivación no lo es todo, como bien dices. Y sí, es más importante la disciplina, pero esa disciplina, híjole, es complejo realmente ser disciplinados en estas áreas, pero cuando encuentras ese porqué y ese propósito real, y sabes otra cosa que creo que también nos falta mucho es conocer nuestro propio cuerpo, ¿no? O sea, de repente te manda señales. O sea, he escuchado mucho el tema de la alimentación consciente, de la microbiota, de cómo te vas sintiendo. Cuando eres consciente también empiezas a tener como ciertos dolores, ciertas contracturas, ciertas molestias. Y cuando no escuchas a tiempo es lo que tú también comentabas hace un rato, ¿no? De repente llega la crisis y es lo que te forza a cambiar, ¿no? Pero esos son cambios radicales. O sea, pasa mucho con las personas, por ejemplo, que sufren alguna enfermedad crónica, degenerativa, grave, cáncer, etcétera, que de repente empiezan a cambiar su vida a partir de ese momento y empiezan a sanar. Pero ¿qué hubiese pasado si lo hubieran identificado antes
y hubiésemos trabajado desde un principio antes de que se presente esta enfermedad, ¿no? Buah, es que Carlos, eso Hoy es se un habla tema. mucho de este tema. Y además que estás en un tema que yo creo que estamos también muy saturados de información, ¿eh? Porque ese es un tema. En España, ahora ha ocurrido hace 4 días, una actriz española ha fallecido, tenía obesidad mórbida, y esta actriz iba, evidentemente, con propaganda del gobierno de turno, coge subvenciones, y fomentando que el ser gordito no es sinónimo de una mala salud, y que todo aquel que rechace a una persona con obesidad mórbida es un gordofóbico, que se le llama aquí en España. Y ahora te vas dando cuenta del odio que mueve también el mundo. Y es que si yo estoy gordo, estoy sano. Y si tú me dices que yo no estoy sano, eres un gordofóbico. Oye, yo me siento un perro, pero estoy en un cuerpo de un hombre, pero tú no me aceptas, eres un tránsfobo. O sea, y vamos viviendo con las polaridades que aquí en España es increíble. Y Carlos, y no nos damos cuenta de que nuestro cuerpo es el reflejo de lo que llevamos dentro, de nuestra conversación interior, de nuestro estado de ánimo. Por eso, cuando yo empiezo cualquier proceso con cualquier persona, empiezo por la autoestima. Y empiezo porque eso me ha costado a mí varios millones de euros descubrirlo. Y es por la autoestima, porque cuando tú te das cuenta de que por más que el gobierno de turno me quiera a mí hacer creer que una mujer se puede sentir jirafa, de que yo me puedo sentir un bebé y que es normal y que ser gordo es sano y demás, como te lo creas, estás perdido. Estás perdido porque no estás contrastando la información. Y cuando eres consciente de todo eso, eres consciente de lo que te metes en la boca, de lo que fumas, de lo que bebes. Y ahí es cuando empiezas a darte cuenta de que tú dices, ¿por qué voy a comerme un... Ahora estamos en España en la época de los turrones de Navidad. Y llevan 2 meses ya los supermercados con villancicos de Navidad y decorado. Y te lo ponen todo muy fácil y muy accesible. Oye, yo no digo que tampoco sea excesivo comer mucho, pero no has probado comer una manzana. O sea, cómete ese turrón, no pasa nada. Venga, ¿tú quieres comerte ese turrón? Vale, cómete primero una manzana. Y cuando te das cuenta que no necesitabas el turrón, ni siquiera la manzana, tú dices, ostras, pero ¿cuál es el beneficio de haberme comido la manzana y no haberme comido el turrón? Simplemente. Y al final, como somos personas de hábitos, las acciones que hagamos hoy, las causas y efectos, la ley universal, pues no la podemos negociar. O sea, si ha tenido una mala salud, eso se debió haber evitado hace 10 años, no el último día. Sí, es un tema bien polémico, ¿no? Todo este tema del body positive y demás es complejo. O sea, entiendo la parte que Sí. defienden este tipo de diferencias de cuerpos. Creo que tienen un punto muy válido también porque hay personas que en realidad son sanas, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. nunca han podido estar delgados. Pero fíjate que esto también de la alimentación, yo hace poco usé un dispositivo porque, bueno, yo tengo antecedentes de mi familia con diabetes, etcétera. Yo soy adicto al azúcar. Me ha costado muchísimo, es de los hábitos que más trabajo me ha costado quitar. Me compré un dispositivo que se llama Freestyle, no es para hacerle promoción, pero te pones aquí un dispositivo y te vas midiendo constantemente Ajá. tus niveles de glucosa. A mí me sirvió mucho para entender cómo funciona mi cuerpo a través de diferentes alimentos, ¿no? Me encantan las gomitas, entonces un día agarré y me comí unas gomitas, me medí el azúcar y unos picos de insulina. Es impresionante lo que genera en tu cuerpo. Buah. A partir de ahí empecé a hacer cambios, ¿no? Porque verdaderamente para mí fue un shock. Y después, cómo combinas tus alimentos, si empiezas a comer primero las verduras o comes unas nueces antes, cómo se va manteniendo de manera estable tu insulina.
Y cuidar todo eso te da niveles de energía que a lo largo del día lo notas también, ¿no? Entonces, hay cosas que no somos conscientes, pero también creo, y hablando de la inteligencia artificial y de las tecnologías y demás, es cómo aprovechamos todo esto nuevo para justamente hacer estos biohacks que nos permiten estar mejor, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente, quizás, ¿no? Tal cual, Carlos, y acabas de hablar algo que es súper importante, o sea, o sea, no lo había escuchado, ¿eh? No lo había escuchado, pero tener algo que te haga tomar conciencia, es que es muy importante. Mira, parecería una tontería, pero lo asemejo con el Apple Watch. Esto tiene una semana, tiene. Y ahora solamente veo, aunque no soy de utilizar la tecnología cerca de noche, lo pongo en modo avión, pero me mide el sueño, la calidad, tal. Ahora soy consciente de que, Claro. ostras, tío, el teléfono ahora me dice, Josué, a las 10, acuérdate, tienes que dormir para estar bien. Y digo, ostras, tío, es verdad, estoy trabajando, tío. O sea, tomo una conciencia porque además te aparece la calidad de sueño, cuántas veces te has Claro. despertado, y empiezas a tomar esa conciencia de decir, no me voy a acostar. Esta noche voy a hacer la comprobación y es que además están las métricas, las matemáticas no las podemos engañar. Y los números son números. Y cuando veo de que me he ido a la cama media hora antes sin mirar el teléfono móvil, duermo mucho mejor. Y Claro. es un ejemplo, porque no tengo la adicción, me encanta el dulce, pero es increíble cómo poder tomar conciencia, y me imagino que la habrá para muchísimas otras cosas, pero tomar conciencia, qué difícil es, Carlos, qué difícil es muchas veces. Al final, Sí, no, es impresionante, no. A mí me sí, ha costado, pero fíjate, llevo, o sea, ese dispositivo lo usé 15 días, pero a partir de ahí como que he notado, o sea, porque te choqueas, ¿no? Dices, wow, o sea, le he hecho esto toda mi vida y no era consciente de todo el daño que me está generando. ya, Y hasta sí, que te lo ponen así, transparente, dices, wow. Y empiezas a hacer pequeños cambios. De nuevo, es como este proceso de hacer pequeños cambios lo que va transformándote, ¿no? O sea, tampoco de repente si te obsesionas y quieres transformar tu vida de un día para otro, pues probablemente vas a fracasar, ¿no? Y ahí a lo mejor muchas personas también se han frustrado ante estas situaciones. Yo claro. creo que lo importante acá es cómo lo vas haciendo gradual, ¿no? Claro, por eso es importante, yo animo a la gente, Carlos, que conozcan un poco, se meten en YouTube y conozcan la filosofía de Kaizen. Es hacerlo Claro, gradual, es que no te puedes frustrar. mejora continua. Es que frustrarte es que es normal, yo me frustraría también si a mí me dijeran de que yo todos los días tengo que hacer 5 kilómetros, porque hoy es imposible hacer para mí 5 kilómetros. No me da en formato de hora, no me da tiempo en espacio-tiempo, no, porque hoy tengo un viaje previo, pero eso sí, antes de las 12 de la noche de hoy, mira, ya me estaba señalando la mano que no era. ¿Vale? He cambiado el hábito. Es lo que estábamos hablando antes, de darle la orden, que trabaje el cerebro, que trabaje. O sea, pero antes de las 12 de la noche, yo voy a hacer algo de deporte. Algo donde mi cuerpo, venga, actívate, muévete, lo has conseguido y le voy a mandar un mensaje a mi cerebro. No va a ser el cerebro a mí, yo a mí de, ole, qué bueno eres. Lo has conseguido un día más. Y Y ahí, Carlos, es donde entra la no frustración. Ahí es donde podemos darnos cuenta de que lo podemos hacer disfrutando el camino. ¿De qué sirve ir Claro. con la lengua afuera, llegar a toda costa y sufriendo? Los seres humanos no estamos creados, diseñados para sufrir. Yo no veo a un pez sufriendo por nadar. Simplemente nada. ¿Se encontrará con Claro. circunstancias? Sí, a un mono trepando por los árboles, yo no lo veo sufrir, está en sus hábitos, ¿se encontrará circunstancias? Sí. Y escuché una frase, no sé de quién era, que dice, el pájaro tiene más confianza en sí mismo que de la rama en la que está posado. Es decir, si la rama se rompe, confía en sí mismo, tiene alas para volar. Lo que pasa es que no se cuestiona tanto. Y a veces nos cuestionamos tanto de si vamos a conseguir un objetivo o no. Oye, disfrútalo. Si no lo consigues, tampoco te martirices.
La zona de confort, que también se puso muy de moda. Escucha también a tu cuerpo. El descanso es igual de importante que el entrenamiento o más. Saber descansar. Yo me rompí, Carlos. Yo me rompí trabajando 7 horas, prácticamente 24 horas al día. La mente no daba para más. Quien se acercase a mí, a mi lado, no disfrutaba de mi compañía. Yo no disfrutaba de su compañía. Porque estaba pensando en trabajo, estaba cansado y encima esto no hacía mi trabajo bien. Y las personas, pues mis seres queridos decían, ¿para qué nos vamos a juntar con Josué? Si siempre va a estar con lo mismo en la cabeza, que tiene trabajo, que tiene estrés, que tiene tal, esto, lo otro. Sí, gané mucho dinero. Hice muchos millones, pero ahora yo disfruto. Ahora no hay no. Ahora tengo los no negociables que se llaman. Ahora sí o sí el deporte es la reunión más importante de mi día. Ahora sí o sí hablo con mis padres todos los días. Oye, José, de verdad que qué bárbaro, Ya. ¿eh? He disfrutado mucho platicar Y contigo. yo. Creo que nos podríamos aventar porque hay tantos temas relacionados a Sí. esto. También quiero ser respetuoso de tu tiempo. Sé que hiciste un espacio para estar por acá y te lo agradezco en verdad. No, gracias a ti. Qué bueno que lo pudimos organizar. Antes de irnos, me gustaría, o sea, ya hemos hablado un montón de temas. Dos cosas. Primero, que hicieras como un cierre, como alguna recomendación que a lo mejor se me pasó preguntar que creas que sea importante para la audiencia, que te ha ayudado a ti en todo este proceso. Y lo segundo, pues igual que nos compartas esto que estás haciendo, ¿no? Que la gente conozca de tu proyecto, de esta escuela de negocios que estás por lanzar, cómo funciona, en dónde te Ujú. pueden encontrar y demás. Déjanos todos los detalles. Pues mira, voy a empezar por el final, Carlos, porque además, mira, nadie fuera del entorno de mi trabajo, es decir, de mi equipo, pero nadie es nadie, ni mis padres, nadie, a fecha de hoy, sabe ni siquiera el nombre de la escuela de negocios. Y lo vas a saber tú y tu audiencia. La escuela de negocios se va a llamar Lo que te mereces. Escuela de negocios. Lo que te mereces. ¿Por qué? Porque creo que no hay destino, no hay propósito más grande que encontrar a un mentor que te lleve a conseguir todo aquello que tú te mereces. ¿Y qué es lo que te mereces? Vamos a empezar por descubrirlo si todavía no lo sabes. Pero estoy seguro de que las personas se merecen más libertad, más claridad, más conocimiento, más guía, más honestidad, más transparencia y sobre todo un impulso sano durante un camino que nos aventuraremos pues con todo lo que conlleve. Por tanto, creo que vamos a poder aportar al mundo. Nuevamente lo voy a hacer por Latinoamérica, sin duda alguna. Van a ser por ediciones, es decir, no van a ser cursos grabados, porque no voy a pecar de eso, Carlos, de lo que estábamos hablando. Ojo, no tengo nada, pero mi formación más que una formación es una transformación. Me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Josué Cornejo o Josué 3 _Cornejo, ahí me pueden encontrar. Y ya para finalizar, Carlos, me estaba diciendo alguna recomendación. Y es que también cuestiones, que las personas se permitan también cuestionar. Necesitamos que las personas que ofrecemos un producto, un servicio, que utilizamos las redes para exponernos, que también nos cuestionen, que no nos rían las gracias, que no piensen que José es muy bonito, investigame, haz lo que veas, pero cuando llegues a mí y yo pueda llegar a ti, lleguemos limpios, puros, para que la comunicación sea, y hazlo con cualquier mentor, cuestiónate el porqué de las cosas, haz muchas preguntas, hasta obtener las respuestas que a ti te valgan, que a ti te den la tranquilidad. Y nunca dejaré de decir que búscate un mentor en la vida. Y lo podemos encontrar en, en muchos lados en función del sector que queramos. Pero sin duda alguna, nunca tendremos un mejor mentor que la conciencia de uno mismo. Claro, no, buenísimo. La verdad es que esta parte de los mentores alguna vez también hablaba de una reflexión que de repente podrías decir es que no tengo los recursos para acceder a un mentor, ¿no? Yo creo que la educación te transforma porque al final te da como estas oportunidades. Y por eso mi podcast se llama justo Hablando sin filtro, atrévete a cuestionar tus creencias, porque creo que eso que compartes es
fundamental, yo también lo creo, ¿no? Que te atrevas, que verdaderamente sepas lo que estás viviendo, por qué lo estás viviendo, ¿no? Si es algo que verdaderamente te hace sentido o es algo que alguien más te dijo que te debería hacer sentido, pero en realidad no te lo está haciendo, ¿no? Y la otra es igual, hoy puedes encontrar mentores en todos lados, ¿no? O sea, sí, vas cambiando poco a poco, pero lo importante acá es también que te comprometas, ¿no? A veces esa es la parte más difícil, yo creo, que encuentres el por qué y el para qué lo estás haciendo y que verdaderamente te comprometas en estos procesos. Y ese esfuerzo de pagar un curso o algo, pues al final es eso también, ¿no? Como tú bien lo decías, establecer ese compromiso de que verdaderamente estás haciendo algo que te está transformando y que estás valorando el tiempo de la persona que está dedicando el tiempo para formarte. Entonces yo creo que también eso es súper importante dejarlo ahí sobre la mesa y la gente que esté buscando, pues también que lo tengan presente, ¿no? Tal cual, y yo soy el primero que lo va a tener presente, Carlos. De verdad, muchísimas gracias, ¿eh? Hombre, José, de verdad, muchas gracias por estar acá. Amigos, si les gusta este capítulo, ya saben, compártanlo en todas sus redes sociales. Síganme igual en YouTube, en TikTok, en Instagram, Hablando Sin Filtro Podcast. A mí me pueden encontrar como yo, Carlos Home. Sigan a Josué y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Josué. Chao, gracias, Carlos.